Bendiga, amado pueblo de estudios bíblicos. Aquí les saluda el pastor Juan Carlos Lima. Estamos muy contentos porque el día de hoy es nuestro primer discipulado virtual. Tengo a los lados míos a nuestro hermano Samuel. Samuel, si te puedes introducir, por favor, para que te conozca el pueblo. Dios les bendiga, mi nombre es Samuel Rivera y estamos contentos de que nos acompañen aquí a este comienzo de discipulado virtual y esperemos que sea de grande bendición. Estamos aquí acompañando a nuestro pastor, a Juan Carlos Lima. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Amén. También tengo aquí a Juan Pablo, que es uno de los discipuladores de nuestra iglesia. Juan Pablo. Sí, ¿qué tal, hermanos? Dios los bendiga allí donde están. Es un gusto y es un placer estar compartiendo de este estudio. Sean bienvenidos todos y estamos seguros que Dios tiene algo para nosotros en este día y seremos grandemente bendecidos. Mi nombre es Juan Pablo Jasso y bueno, pues vamos a estar compartiendo con mi pastor y mi hermano Sammy lo que hoy Dios nos ha compartido, nos ha dado. Amén. Solamente queremos dejarles saber algunas cositas. Una de ellas es de que les pedimos de que si usted se integra a este discipulado virtual, que por favor esté pendiente de cada una de las sesiones todos los días jueves a las 5 de la tarde, hora de Chicago. Pero también queremos dejarles saber de que si usted tiene preguntas, las deje ahí por medio del Facebook Live que estamos haciendo. Deje sus preguntas, que tenemos gente detrás de cámaras atendiendo a todas esas preguntas. Y por último, quiero dejarles saber de que las personas que no se pierdan ninguna de estas clases, vamos a estarles regalando un cuaderno de discipulado que nosotros usamos aquí. Esto va a ser mandado electrónicamente, digitalmente, a su correo electrónico. Así que le animo que por favor no se pierda ninguna de estas clases, que vamos a dar este regalito al final del curso. El curso es de 3 meses, todos los jueves a las 5 de la tarde, hora de Chicago. ¿Qué les parece si comenzamos entonces? Vamos a comenzar con una oración pidiéndole a Dios su guianza y también su sabiduría para poder enseñar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir en este momento, Señor amado, tu ayuda, tu guianza, tu auxilio, Señor amado, que podamos el día de hoy, Señor amado, aprender de tu palabra. Manda tu Espíritu Santo para que nos ayude, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queremos comenzar en Salmo 138:8, que dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nos vamos a enfocar el día de hoy en el área de identidad, por la razón de que hay muchas veces que nos llamamos cristianos y mucha gente se llama cristianos, pero no está viviendo conforme a la identidad que Cristo nos ha dado conforme a su palabra. O sea que hoy queremos hacer un énfasis muy importante de qué es lo que debemos de estar haciendo como cristianos y qué es lo que debemos de estar viviendo como cristianos. La palabra identidad es la palabra que aparece en el diccionario de la lengua española Vox como conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Sammy, Juan Pablo, ¿qué piensan ustedes de la palabra identidad? Gloria a Dios. Yo creo que, Dios les bendiga, hermanos, yo creo que es muy importante cada uno tener nuestra identidad porque nos distingue a cada quien de quienes somos como individuos. Cada persona debería de tener su propia identidad, la cual nos va a separar de quienes somos, lo que estamos haciendo, nos va a distinguir de la demás gente. Y yo creo que es muy importante cada quien como hijos de Dios tener nuestra identidad clara de quienes somos en este planeta Tierra. Amén. Juan Pablo, ¿qué pensás? Amén. Bueno, creo que dentro de nuestra vida cristiana es importante que podamos cada uno de nosotros tener claramente definido nuestra naturaleza, nuestros rasgos, lo que nos identifica. Y esto lo da el simple hecho de saber que nuestra identidad viene y depende de Dios. Entonces, la identidad
como lo acaba de leer mi pastor, es un conjunto de rasgos, ¿sí? Características. Y si nosotros no somos conscientes de estas áreas, vamos a estar un poco distanciados del propósito y de lo que yo soy delante de un propósito general de parte de Dios. Amén. Interesantemente, cuando miramos el propósito de la gente en el Antiguo Testamento, siempre va entrelazado con la identidad que el Señor le dio. Inclusive, una pregunta que nosotros tenemos aquí es, ¿qué pasaba entonces cuando Dios tenía un propósito específico para alguien? Es fácil la respuesta. Venía el Señor y le daba una nueva identidad. Y nosotros esto lo notamos en varios versos de la Biblia donde el Señor les tuvo que cambiar el nombre a la gente porque su identidad iba diferente a lo que ellos tenían por nombre. Porque yo no sé si ustedes se recuerdan, pero muchas de las veces la identidad está marcada en el Antiguo Testamento, la identidad estaba marcada en el nombre de la persona. Miramos aquí en Génesis 17:5, donde se nos dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Y qué significa Abraham? Abraham significa padre excelso, pero Abraham iba más de acuerdo con la identidad que Dios le estaba dando a Abraham, que significa padre de multitudes. ¿No es curioso eso? Para mí me parece muy impresionante eso, ¿no? Así es, así es. Yo creo que Dios es un excelente maestro y un excelente, una persona tan divina que pone las cosas tan en orden, ¿verdad? Que hasta los nombres fue tan cuidadoso de poner hasta los nombres para llevar a cabo un propósito en cada ser humano en la tierra. Yo creo que con Abraham, ¿verdad? No hizo la excepción. Cuando lo llamó, desde el principio dice que lo iba a hacer grande y necesitaba su nombre llevar el mismo rango de su propósito para que pudieran todo caminar en armonía. Yo creo que es hermoso cuando Dios, ¿verdad? Le da a una persona una identidad y poniéndole un nombre diferente. Entonces es hermoso todo eso, lo que Dios ha estado haciendo con los nombres y poniendo a cada persona distinto a nombre para cambiar, sabiendo el propósito de la persona o del individuo que iba a hacer algo en el Señor. Amén. Una de las cosas que miramos es que el propósito de una persona está entrelazado con su identidad y fuera de su identidad no había propósito. O sea que el propósito siempre estaba entrelazado con la identidad. El día de hoy es igualito. El propósito que Dios tiene para nosotros no se puede comenzar a vivir ello si nosotros no estamos viviendo nuestra identidad. Y por eso es la necesidad de esta enseñanza. Juan Pablo, ¿puedes pensar de algunos personajes bíblicos que les tuvieron que cambiar el nombre? Claro que sí, pastor. Y bueno, es algo impresionante porque cada uno de ellos que fueron cambiados sus nombres, a partir de allí sus vidas no fueron iguales. Recordemos que personajes como por ejemplo Jacob, una vida antes y después del cambiar el nombre fue una completa diferencia. También podemos mencionar otro de los ejemplos que la Biblia menciona. También tenemos en el caso de, por ejemplo, la esposa de Abraham, Oseas a Josué. La esposa de Abraham, Sara, que era su nombre, Sarai. También vemos cómo ahí el Señor, en relación al propósito, viene el cambio también de su nombre. Y así algunos otros ejemplos también. Amén. Podemos ir entonces ahora a Daniel 1:7, porque ahí en Daniel 1:7 se nos cuenta la historia de unos personajes, de los amigos de Daniel. Porque notamos de que, hermanos, aparte de que Dios hace esto a propósito, cambia la identidad, cambiando el nombre de la persona, y la identidad va amarrada con el propósito de la persona, nos damos cuenta que también el enemigo conoce esto. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Daniel 1:7, Sammy? Si no lo puedes leer, por favor.
Amén. Fíjese que el enemigo sabe muy bien el propósito de los nombres, lo cual aquí en Daniel 1:7 nos indica que dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Amén. Y cada uno de esos nombres significa diferente cosa. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, pero le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa Bel, que era un dios, un ídolo de ese entonces, protege su vida. O sea, es interesante cómo el enemigo usa esto mismo para tratar de desviar a la persona del propósito que Dios tiene para ellos. Tenemos el nombre de Ananías, que significa Jehová es piadoso, y se lo cambian a Sadrach, que significa mandamiento del dios Aku, o sea, del dios Luna. Mire qué interesante. Entonces, notamos esto, pero notamos también en el versículo 8 que estos personajes decidieron no contaminarse. O sea, hermano, lo mismo que nosotros tenemos que estar haciendo el día de hoy en evitar contaminarnos para vivir la identidad que ya se nos ha dado, lo mismo comenzaron a hacer ellos. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Interesante, ¿no? Que el Señor permita de que se les cambie el nombre, pero ellos decidieron no contaminarse con esa comida. Pastor, Amén. y si me permite, aquí vemos cómo también el mundo, el sistema, es una copia de lo que Dios ya ha creado, y ellos cambiaron el nombre de los príncipes, de Daniel y de sus amigos, y se los cambiaron conforme a otro régimen en donde ellos fueron cautivos. Y esto es interesante porque nos damos cuenta que el día de hoy el enemigo anda tratando de cambiar la identidad de la gente. En este entonces era fácil cambiar el nombre de la persona. El día de hoy el enemigo está tratando de ensuciar nuevamente a los hijos de Dios, tratando de cambiarles su identidad. Porque si él logra meter ciertos pensamientos en las mentes de la gente, esa gente comienza a vivir de acuerdo a esos pensamientos. Interesante, ¿no, Sammy? Sí, fíjese que estamos en ese tiempo, estaban ellos en una cautividad, como decía mi hermano Juan Pablo, ¿verdad? De que no era su opción de ellos, pero sí era su opción de ellos guardarse para Dios. Quizá el enemigo, ¿verdad?, con sus artimañas quiera hacer ciertas formas para cambiar el destino de uno con circunstancias, con cosas, ¿verdad?, que le sucedan a uno en la vida, que uno no tiene el control de ello, pero sí tiene el control de su dominio propio de uno, para uno mantenerse firme con Dios y íntegros a Dios más que nada, que es lo que Dios busca en uno, la integridad. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento y lo que estamos ahora viviendo, hay un propósito del vivir la identidad. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor se nos muestra ahora en el Nuevo Testamento 3 diferentes transformaciones que el cristiano tiene que pasar. La primera la pasamos desde el mero principio, en el momento que conocimos a Jesucristo. Esa transformación, según lo que nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la primera transformación de la cual la palabra de Dios habla hacia nosotros, las nuevas criaturas, los que hemos creído en Jesús. Y la pregunta entonces es, hermano Sammy o hermano Juan Pablo, si me la pueden contestar. La pregunta entonces es, ¿dónde comienza esta transformación? ¿Cuándo comienza? Bueno, pastor, la Biblia es muy clara y gracias a Dios por su palabra, porque su palabra siempre nos da luz. Y vemos cómo también en la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, vemos que dice Jesús, hablando Jesús con Nicodemo, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que el
la transformación inicial es cuando la persona se arrepiente y viene a Jesús y lo acepta como Salvador. Yo creo que desde ese mismo momento, pastor, comienza a darse ese cambio, esa transformación. Exacto, es exactamente así como la palabra de Dios muestra. Inclusive, Sammy, si me puedes buscar Efesios capítulo 1, versículo 30. Claramente, o versículo 13 si no me equivoco. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí claramente la palabra de Dios nos dice, hermanos, dónde comienza, pero es exacto como dice mi hermano Juan Pablo. Comienza con ese nacimiento de nuevo, esta transformación inicial, pero hay dos más y tenemos que ver esas dos más también. ¿Lo tenemos ahí? Efesios 1:13. 1:13, sí. 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. En el momento que venimos a escuchar el mensaje y que creímos en él, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que nosotros le llamamos también ahí, como mencionaba el hermano Juan Pablo, el nacimiento de nuevo. Interesante, ¿no? Sí, amén. Ahora, esta transformación número 1, la palabra de Dios nos la muestra de otras maneras. Por ejemplo, Colosenses 1:13 nos habla de que hemos pasado de tinieblas a luz. Es parte de esta transformación inicial. Pero también Juan 1:12 nos muestra de que se nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire cómo todo va amarrado de lo mismo. Y 1 Corintios 2:16 se nos dice de que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Podemos buscar algunos de esos textos, Creo hermanos, que sí, pastor. por favor? Sí, aquí ya tengo Colosenses. Amén. Dice la palabra ahí en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Vemos que la Biblia, ¿verdad, pastor? Nos dice que hemos sido pasados de un ambiente, ¿verdad? De tinieblas a una luz, la luz de Jesús. Y eso fue desde el mero momento que nosotros creímos. Amén. Hermano Sammy, ¿tenés algún otro? Sí, fíjese que aquí encontré Juan 1:12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. O sea, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si es algo tremendo que la Biblia nos indica, cuando uno cree con el corazón, uno es trasladado, como decía la Colosenses, ¿verdad?, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Amén. 1 Sí, Corintios gloria a Dios. 2:16 también nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice su palabra. O sea, todo esto pasó en el mero principio, al momento que nosotros creímos. Pero la palabra de Dios también nos habla de una segunda transformación. Ahora, se me pasaba mencionar que la transformación número 1 es inmediato. El nacimiento de nuevo es inmediato, y esa palabra en griego, que es nueva criatura, que nos mencionaba ese versículo, 2 Corintios 5:17, es la palabra kainetisis, que significa nueva criatura. Esa es la primera transformación. Pero la segunda transformación, de la cual nos habla la palabra, se encuentra en 2 Corintios 3:18. Lo vamos a leer juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta segunda transformación es la que nos importa ahorita. ¿Por qué? Porque estábamos hablando acerca del propósito. Dios tiene un propósito para nosotros, pero para alcanzar ese propósito tenemos que vivir nuestra identidad. Y esa es esta transformación número 2. Esta palabra transformación que aparece aquí, transformados, viene del griego metamorfo, del Strong 3339, que significa transfigurar, transformar,
cambiar la apariencia de algo, transformar la naturaleza esencial de algo. Y hablábamos de que en el Antiguo Testamento esta transformación, esta identidad va de la mano con el propósito. Igualmente en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que vivir esta transformación. Número 2. ¿Y cuál es esa? Metamorfo. Ahora, ¿pueden contarme ustedes algo esencial de lo que ahora nosotros conocemos como metamorfosis, que viene del griego metamorfo? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya una metamorfosis? Bueno, primeramente, pastor, se me viene a la mente, ¿verdad? Como lo acaba de decir, es un cambio de esencia, ¿verdad? De naturaleza. Y la palabra metamorfo nos puede también dar para apoyar un poco más esto, como cuando una mariposa, antes de ser mariposa, ella tiene que sufrir un proceso de transformación. Entonces es primero un gusanito, ¿verdad? Y en esa existencia de gusanito comienza ella a buscar un lugar donde puede comenzar allí a plantarse y a formar una crisálida que se le llama. Y con el pasar de los días, esa crisálida en su interior, lo que antes era un gusanito, entonces va a ser transformado. Nosotros no lo podríamos ver a simple vista, ¿verdad? Pero dentro de sí está formándose algo nuevo. Y al final de ese proceso sale una mariposa. Exacto. ¿Verdad? Eso es lo que entiendo también por esta palabra metamorfo o metamorfosis, un cambio real de esencia, de características y de cualidades, ¿verdad? Porque incluso cuando este pequeño animalito, antes de entrar a ese proceso, solo se puede arrastrar. Pero después de que sale de la crisálida, ya que tiene alas, puede volar y es una completa criatura diferente a lo que anterior era. Ahora, ¿crees, Juan Pablo, de que tiene que haber un ambiente en específico para que se lleve a cabo una metamorfosis? Definitivamente sí, pastor. ¿Verdad que sí? Debe de verlo. Porque si no, no sé, porque el ambiente, como hablábamos de ese ejemplo, tiene que haber características que se unen, que tienen que proveer el medio para que se dé esa transformación. Amén. O sea que sin este ambiente no se da la metamorfosis. Si esto ocurre en lo natural para una mariposa, se puede imaginar para un cristiano. Tiene que haber un ambiente donde se está dando. Ahora, yo tengo aquí, en esta presentación, el ambiente de la metamorfosis del cristiano. ¿Cuál es ese ambiente? Y si me ayudan con los versículos bíblicos, se los agradezco. Uno de ellos es: el Espíritu Santo tiene que estar involucrado. El Espíritu Santo tiene que estar involucrado en el cambio del cristiano. Por eso es muy dañino que el cristiano deje de escuchar al Espíritu Santo. Es tan importante. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca del Espíritu Santo? Dice de que Él nos va a llevar a toda verdad. ¿Tenemos Amén. alguno de estos versos? Dice aquí en 2 de Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar involucrado en este cambio. Tan importante no dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero la segunda es la palabra de Dios. Tenemos ahí dos versículos más, Juan Pablo y Sami. Primera es Santiago 1:21, Sí. y Efesios 5:25. Amén. Sí, mire, la palabra allí en Santiago dice, capítulo 1, verso 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Efesios 5:25. Dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios también tiene que ser parte de este cambio en el cristiano, aparte del Espíritu Santo. Pero también la palabra de Dios nos muestra en Juan 15:4 la relación que tenemos que tener con Jesús. Amén, hermano Juan Sí, Pablo. amén. En Juan 15 dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Y el Gloria a Dios. próximo es la iglesia. Ahora, tal vez algunos dicen, yo no me quiero congregar, ya lo hice en algún tiempo y salí mal, pero la palabra de Dios es clara. La iglesia está formada como parte del ambiente donde Dios va a transformarnos, a llevarnos a esa metamorfosis, como estábamos viendo, un metamorfo, como vimos en el griego. ¿Qué dice 1 Corintios 12:27? Amén. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Entonces, Amén. todo esto es lo que hace el ambiente de la metamorfosis que el día de hoy estamos pasando como cristianos. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la relación que tenemos con Jesús y la iglesia donde estamos congregándonos. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que Dios diseñó para esa metamorfosis, que es muy importante. Y esta metamorfosis es la que el día de hoy queremos hacer un énfasis. Inclusive vamos a mostrar la número 3, pero la transformación número 3, perdón, pero la que nos interesa que el día de hoy se nos grabe es esta número 2, porque esta número 2 es el proceso en medio del inicio al final, el proceso donde tenemos que vivir nuestra identidad. Vamos a dar una lista y ustedes que recibieron su hojita por correo electrónico, tienen una lista de las cosas, al final de esa hojita, tiene una lista de las cosas que debemos de identidad. Las vamos a estar viendo una por una. Pero miremos la número 3 entonces. Transformación número 3 aparece en Filipenses 3:21, que dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aparece ahí, transformará. Esta palabra de Filipenses 3:21 es la palabra alazo, que también aparece en 1 Corintios 15:51. Y esa palabra significa alterar, transformar, cambiar, mudar. Pero la palabra de Dios nos dice que va a ser cuando nosotros pasemos a una nueva creación, a la gloria del Señor, al cuerpo glorioso que el Señor ha diseñado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, nuestro cuerpo humano, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Podemos imaginarnos eso un momentito, hermanos? Imagínense todo lo que hemos vivido en esta tierra para que un día tengamos ese cuerpo glorificado que Dios nos promete por medio de su palabra. Impresionante, ¿no creen ustedes? Así es. Yo Amén. creo que esa es toda la esperanza de cada cristiano, ¿verdad? Cada uno de hijo de Dios que quiere llegar a ese lugar. Esa es la meta, de ser transformados, de llegar, como dijo, al varón perfecto que es Cristo, a esa meta de esa gloriosa transformación que cada ser humano que ha amado al Señor, que ha caminado con Él, va a llegar. Yo creo que es una esperanza hermosa de tener cada uno de nosotros en el corazón, de ser transformados, de tener un cuerpo a la imagen de aquel que nos llamó. Es algo glorioso, hermoso que tenemos. Ahora nosotros tenemos que vivir con mucho cuidado,
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra de que en el Antiguo Testamento Satanás intentó cambiar la identidad a la gente, cambiándole su nombre. El día de hoy el enemigo igualmente está tratando de cambiar la identidad del cristiano, tratando de que el cristiano viva de otra manera a lo cual no fue diseñado. Nosotros tenemos que vivir esta transformación, este metamorfo. Tenemos que vivirlo en el ambiente que habíamos hablado, donde tiene que estar involucrado el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la iglesia y la relación que tenemos con Cristo. 4 cosas muy vitales. Fíjese que 1 Corintios 15:49 nos dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, vamos a ir a esa lista que les estoy diciendo y vamos a leer esos versículos bíblicos, y tal vez si nos alternamos en leer los versículos bíblicos, miremos la lista de nuestra identidad, porque queremos dejar también tiempo para preguntas. Amén. Entonces, ahí aparece en esta hojita que les mandamos, aparece la lista de nuestra identidad. La primera cosa en esa lista es que nosotros somos hijos. Por consiguiente, tenemos que vivir como hijos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que un hijo de Dios es. Primera de Juan 3:1. ¿Quién lo tiene, hermanitos? Amén. Dice: mirad pues cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Dios, amén. ¿Qué creen ustedes que significa esto de ser hijos? Fíjese, pastor, ¿Qué cosas tenemos como opciones de un hijo? fíjese que es una palabra que llena mucho, en el aspecto de que, aparte de que es un privilegio ahora de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? De haber sido uno trasladado, uno perdonado, ahora viene a ser uno hijo, pero con ese nombre y con esa identidad ahora de hijo vienen también responsabilidades. Tanto vienen derechos como vienen responsabilidades de ya no caminar como un extranjero, ya no caminar como una persona sin propósito, sino caminar como un hijo. Y cuando uno camina como hijo, se da cuenta de que uno tiene que tener una relación con papá, una relación con el Creador, con aquel que nos llamó a ser hijos. Nos recordamos en el pasaje cuando Jesucristo, ¿verdad?, le preguntaron sus discípulos: enséñanos a orar. Lo primero que Jesucristo les enseñó es tener relación con papá. Y les dijo: cuando ustedes oren, van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos habla de una relación, de tener intimidad con el Señor. Es algo, un privilegio de tener un acercamiento con el Creador. Es algo, un cambio total de ser una persona rara, ahora ser parte del reino y ser parte de la familia de Dios. Y nos recordamos, ¿verdad?, que siendo hijos tenemos privilegios de poder venir a papá y hablar con él como hijos. Tenemos la libertad de entrar y hablarle Señor o Padre, como dice, ¿verdad?, Abba Padre en Romanos 8:14, que ahora podemos por el Espíritu clamar y decir Abba Padre. Podemos acercarnos con el corazón, no importando la condición. Muchas veces, ¿verdad?, podemos estar tristes, traicionados, lastimados, pero tenemos ese privilegio de podernos acercar como hijos y clamar Abba Padre al Señor. Es algo hermoso. Amén. O sea que un hijo tiene relación. Relación. Algo esencial de un hijo es que el hijo tiene relación con el padre. Pero ¿qué más? ¿Qué más tiene el hijo? Yo, una de las cosas que considero es de que el hijo tiene derechos. Amén. ¿Verdad? Amén. El hijo puede entrar a la casa cuantas veces quiera, puede salir al patio, lo que es del padre es del hijo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, el hijo tiene derechos. ¿Qué más, Juan Pablo? ¿Qué más podemos encontrar como parte de lo que es esta identidad de hijo? Algo que pienso también, pastor, es que se nos inviste de una autoridad.
El Hijo tiene autoridad. El Hijo tiene autoridad. Exacto. Recuerdo las palabras de Jesús a veces también en algunas porciones donde él dice que el servidor no queda, pero el Hijo sí queda para siempre. Sí. Entonces vemos que Dios a través de Jesucristo nos ha revestido de esa autoridad, de una autoridad que antes no teníamos, pastor. Antes en el mundo espiritual, si así lo trasladamos al mundo espiritual, el mundo espiritual nos llevaba para todas partes. Éramos, dice la palabra, hijos de desobediencia, como los demás. Y no hacíamos lo que nosotros queríamos, sino que la carne dictaba. Ahora ya en esta nueva identidad podemos tener esa autoridad para dominar, en el nombre de Jesús, ambientes espirituales, para dominar nuestra carne, porque el Espíritu mismo, como dijo nuestro hermano Sammy, ¿verdad? En Romanos nos habla de que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así Y a es. través del Espíritu Santo también clamamos al Padre, Abba Padre. Y por el Espíritu Santo podemos también tener esa autoridad y dominio sobre nuestros propios cuerpos, Amén. ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen ustedes de que mucho cristiano el día de hoy no se siente como hijo? ¿Será que el pecado está ganando terreno, como habíamos hablado de que el enemigo trataba de cambiar la identidad de la gente en el Antiguo Testamento? ¿De qué forma lo está haciendo el día de hoy? Porque yo miro cristianos que no viven como hijos, que se le acercan a uno y le dicen, es que Dios lo escucha más a usted. Pero entonces, ¿dónde está esa identidad de hijo? ¿Qué cosas está usando el enemigo el día de hoy para quitarnos la identidad de hijo? Sí, fíjese que en esos últimos tiempos, pastor, pienso que las distracciones, el enemigo las está usando, ¿verdad? Como podemos ver las distracciones de las redes sociales, cosas semejantes que el enemigo está usando muy tácticamente. Él sabe cómo engañar, cómo distraer a la gente, ¿verdad? Vemos en el hijo pródigo que para él alejarlo de su identidad, dice que lo alejó del Padre. Y lo que el enemigo muchas veces trata de hacer es alejarnos de nuestra relación con Dios para quitarnos esa identidad, porque llegó el momento donde el hijo pródigo dijo, aunque sea como un siervo, ya no pensaba él como un hijo, sino ya llegó a pensar como, aunque me tome como uno de sus siervos. ¿Por qué? Porque llegó tanto la distancia del padre a hijo, de la relación, que ya el hijo ya no se sentía digno. Entonces me imagino que una de las cosas que el enemigo está usando ahorita es el pecado, redes sociales que alejan, entretenimientos, ¿verdad? Que muchas veces que Distracciones. no es malo, distracciones, sí, entonces nos alejan y perdemos nuestra relación con Dios al punto de que decimos, ¿y ahora para qué ir a la iglesia? ¿O para qué hago esto? Ya se nos hace carga el orar, ya se nos hace carga el leer la palabra, ya se nos hace carga hasta reunirnos, ¿verdad? En comunión como hermanos. Entonces lo que hace el enemigo empieza a hacer un enfriamiento, empieza a alejar a la persona de tener relación con Dios. Amén. Voy a leer el versículo bíblico que mencionó el hermano Juan Pablo, si no me equivoco, el hermano Sammy, 8:14, que dice así. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Mire qué impresionante esto de vivir nuestra vida como hijos de Dios. Y el hijo de Dios tiene relación, decía el hermano Sammy, tiene relación con su Padre. Porque qué hermoso la forma que lo pusieron ahorita los hermanos. Entre más lejos estamos de nuestro Padre, comienza a cambiar nuestra mentalidad. Qué interesante eso. Pero la segunda cosa que queremos ver acerca de nuestra identidad es esto que menciona la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, si me lo buscan, hermanitos, que dice que somos ahora un reino de sacerdotes, que somos un reino de sacerdotes. Algunas versiones dicen reyes y sacerdotes, pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que ese es un verso que es traído del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no dice reyes y sacerdotes, dice un reino de sacerdotes. Si alguien lo tiene, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Cómo decía al principio? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Bueno, miremos entonces qué significa eso. Bueno, una de las cosas que la Biblia dice es de que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Y eso aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento no era así. Una vez al año se podía entrar al lugar santísimo y no por todos. Inclusive en el lugar santo solamente podían entrar ciertos sacerdotes en el lugar santo. Solamente ciertos sacerdotes, ni siquiera el pueblo. Inclusive el pueblo no podía ni siquiera entrar muchas de las veces a los atrios. O sea que habían ciertas cosas que no podían hacer. O si iban a entrar, tenían que entregar el animalito que iban a sacrificar a cierta distancia para que los sacerdotes lo tomaran y, ¿cómo se llama?, lo sacrificaran. ¿Se pueden imaginar la responsabilidad que hay ahora sobre nosotros, que la Biblia nos llama real sacerdocio? O sea, de que ahora tenemos nosotros esa entrada al lugar santísimo, pero también nosotros tenemos responsabilidad de sacerdotes. Amén. Por ejemplo, nuestras familias, nuestros hijos. El sacerdote era el responsable de mostrar el bien y el mal en el Antiguo Testamento. El día de hoy nosotros somos responsables de vivir una vida apartada para el Señor. Que eso es lo que significa esto de sacerdote. Es una vida apartada, vivir una vida para el Señor. ¿Qué me pudieran decir ahí acerca del sacerdocio que el Señor nos ha dado como identidad, hermanos? Bueno, primeramente tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento, pastor, cómo los sacerdotes estaban encargados de ministrar el templo. Ellos estaban encargados de, por ejemplo, prender las lámparas, ¿verdad? Las luces del candelabro, Ajá. ¿verdad? Ellos ponían en los panes de la propiciación. Había todo un rito, pastor. Ahora nosotros en este tiempo, aunque ya no estamos siguiendo ritos de la ley, pero sí debemos también nosotros cuidar primeramente de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Amén. ¿Verdad? Uh-huh. Que esa es nuestra prioridad. Y en nuestro cuerpo hay una lámpara. Amén. Dice la palabra del Señor, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea que también esa lámpara hay que mantenerla encendida, Así ¿verdad? es. Seguí, Juan Sí, y como decía usted, pastor, esa lámpara tiene que estar avivada, prendida, cada día. Y lo podemos hacer como sacerdotes ministrando en oración, con la palabra, ministrando nuestro ser. Recuerdo que el salmista decía, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es un ejemplo de que nosotros podemos ministrarnos también a través de la palabra. Y como sacerdotes, ministrar para nuestra familia, porque también ellos necesitan de nosotros. Tenemos que ser cabeza y no cola, y tenemos que estar delante también con ellos para ministrar nuestro hogar, nuestro altar familiar, todo lo que tiene relación con la vida y la intimidad, y como decía mi hermano Sammy, ¿verdad? Tener avivando esa relación con el Padre. Amén. Me doy cuenta también, si vamos al lugar santo, que era donde los sacerdotes podían entrar, nos damos cuenta que estaba el candelabro, ¿verdad? Pero Sí, también estaba la mesa de los panes. Y esa mesa de los panes tipifican a la palabra de Dios. Y, o sea, de que se necesitan esas tres cosas, porque también en el lugar santo estaba lo que era el altar del incienso, que tipifica la oración. O sea, una es la lámpara, ¿verdad? Las lámparas, mantener la lámpara encendida. La otra, comer del pan. O sea, ellos eran los únicos que podían comer de ese pan. Y la palabra del Señor nos edifica a nosotros en cuando nosotros la comemos. Ahora, ¿alguien de ustedes se recuerda cada cuánto tenían que hacer esto en el lugar santo? El mantenimiento de las lámparas, del incienso. Era cada día, pastor. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces al día? ¿Alguien se recuerda?
2 veces al día lo tenían que hacer. Inclusive yo encuentro un versículo de la Biblia, no lo tengo ahorita en mano, pero dice de que no se podían tocar las lámparas, a prepararlas, si no se quemaba incienso. Mira qué interesante, o sea, todo iba de la mano. Como sacerdotes, nosotros no vamos a vivir nuestra identidad de sacerdotes si no estamos teniendo nuestra vida devocional con el Señor, si no estamos encendiendo nuestra lámpara, si no estamos quemando ese incienso que ahora sabemos por el libro del Apocalipsis que ese incienso son las oraciones de los justos. O sea, no vamos a poder nosotros vivir nuestra vida o identidad de sacerdote si no hacemos la función de sacerdote. Fíjese, pastor, que nos lleva a también en la palabra, ¿verdad? Nos indica que dice que aquel era simplemente un reflejo de las cosas que iban a hacer hoy, ¿verdad? Nos estaba enseñando que, como decía nuestro hermano Juan Pablo, de que el templo de aquel entonces ahora somos nosotros el templo del Señor. Es por eso que Pablo también nos indica, ¿verdad? Y dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces todo aquello, ¿verdad? Sacrificios, ofrendas que se daban, ahora somos nosotros. Y tenemos que tener la responsabilidad y muy clara esa identidad de sacerdotes, porque si nos damos cuenta de un ejemplo muy terrible que fue Elí, que descuidó su propio sacerdocio de él. Así y descuidó el sacerdocio de sus hijos. Así es. Tanto fue las consecuencias de su irresponsabilidad que él tuvo, que no solamente fue él que se perdió también una generación detrás de él, porque sus hijos eran varones, ¿verdad? Dice que la esposa me parece que fue de Fines, ¿verdad? Dice que murió en el parto y le puso a su hijo Icabod, ¿verdad? Diciendo, la gloria de Dios ha sido quitada de nosotros. Tan fuerte fue el descuido de ese varón que no solamente se afectó él mismo, porque la Biblia nos declara muy firme, dice que todas las tardes se sentaba Elí a las puertas de la ciudad, cuando su responsabilidad de él era estar presentando sacrificios a Dios por el pueblo, orando por el pueblo. Me recuerdo también Samuel cuando le dijo al pueblo de Israel, líbreme Dios que yo peque ante Jehová de cesar de orar por ustedes. O sea que Samuel sabía su responsabilidad como sacerdote. Yo voy a orar por ustedes, aunque ustedes anden portando como se anden portando, mi responsabilidad por ustedes es orar. Y nos damos cuenta que, verdad, encontrábamos a Elí sentado en la puerta de la ciudad. Y fue tanto la irresponsabilidad que él tuvo que perdió bastante. Dice la Biblia que Dios lo desechó. Sí. Amén. Miremos la próxima porque ya el tiempo se nos acaba. Dice la palabra del Señor también que parte de nuestra identidad es el que somos la esposa del Cordero. Amén. Efesios 5:25 nos dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir de que si nosotros vamos a vivir nuestra identidad de esposa del Cordero, necesitamos vivir apartados. Fíjense que a mí me llama la atención que la palabra de Dios dice de que el mundo tiene su propio espíritu y que el mismo mundo nos desecha cuando nosotros somos de Cristo. ¿Por qué me llama eso la atención? Porque si nosotros somos esposa de Cristo, hermanos, o la novia de Cristo, es necesario nosotros vivir apartados de ese espíritu del mundo que se está moviendo. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos nosotros en un adulterio espiritual, jugando con el mundo y jugando con Cristo, y eso no se puede hacer. Por eso es la importancia el día de hoy de tomar nota de cuál es nuestra identidad. Amén. ¿Algo que quisieran agregar en este punto, hermanos? Yo creo que aquí en este punto que acaba de tocar, pastor, en relación a nuestra identidad debemos saber que nosotros como hijos de Dios, como hijos de la luz, debemos siempre estar apartados del mundo. Jesús dijo, en el mundo están, pero no son del mundo. Y es algo bien claro que nosotros debemos de tener, porque
Muchas veces se nos hace fácil, o incluso a veces escuchamos de personas que se dicen cristianos y quizás están viviendo una doble vida. No se han logrado apartar del mundo. Y Jesús nos llama a que vivamos apartados del mundo. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. Una parte importante de esa identidad como esencia que nosotros debemos de tener es cuidar esa santidad. Apartarnos para Dios. Porque Dios no es un Dios que se complazca con cosas ocultas, sino que Él es luz, transparencia. Y nosotros debemos de andar como Él anduvo. Amén. Solamente un paréntesis, queremos dejarles saber a los hermanos que por favor pueden poner sus preguntas. Si tienen alguna pregunta el día de hoy, mis hermanos nos van a estar trayendo las preguntas en unos momentitos para que usted deje su pregunta ahí por favor en el canal, en el Facebook donde estamos transmitiendo. Los últimos puntos hablan acerca de que somos también un extranjero, o sea, no estamos aquí para quedarnos. Y esto lo dice claramente en Primera de Pedro 2:11 al 12. Somos extranjeros y peregrinos. Es muy importante conocer esta parte de nuestra identidad. O sea que nuestra identidad, hermanos, tiene muchos colores. No es solamente uno. No solo somos hijos de Dios, que esa es una de las favoritas de todos, ¿verdad? También somos extranjeros, también somos parte de su esposa, también somos sacerdotes. Pero miremos esta del extranjero. ¿Qué dice ahí 1 de Pedro 2:11 al 12? Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Aquí es algo que nos cuesta mucho porque comenzamos nosotros a vivir como que aquí nos fuéramos a quedar, y yo noto en la mujer de Lot de que ella estaba tan aferrada a su forma de vivir en Sodoma y Gomorra que llegó el punto donde ella tuvo que voltear a ver qué estaba pasando con lo que su alma amaba, y volteó a ver de tal manera que dice la palabra que se quedó como una estatua de sal. Nosotros no podemos voltear a ver atrás. El mundo quedó atrás para nosotros, nosotros vamos hacia el frente. Y tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. El extranjero tiene que vivir de tal manera como que aquí no se va a quedar. Y es exactamente como nosotros en nuestra identidad tenemos que vivir. Tenemos que vivir de la manera como que aquí no nos estamos quedando. Estamos haciendo puntos allá arriba, estamos haciendo tesoros allá arriba. Esa es la manera que debemos de vivir. Amén. Miremos un punto más y con este vamos a terminar. Eres también y somos los esclavos del Señor. Romanos 1:1 nos muestra a nosotros que Pablo se llamaba a sí mismo un esclavo, y nosotros también somos esclavos del Señor, y a causa de eso tenemos que vivir. Y la palabra, si no me equivoco, la palabra que aparece ahí para esclavos es doulos, ¿verdad? Sí, amén. Si me lo lees, Juan Pablo, por favor. Sí, aquí en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Esa palabra que aparece ahí de siervo es la palabra doulos. Y esa palabra doulos significa siervo, pero también significa esclavo. Quiere decir de que nosotros tenemos que hacer lo que manda nuestro Señor. Estamos, hermanos, a dirección de Él. Él es el que manda, Él es el que guía, Él es el que nos muestra el camino que debemos de tomar. Y esto es muy importante, nosotros vivir de tal manera. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, dice su palabra. De tal manera que realmente Él es el que está dirigiendo nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece amén, eso? ¿Qué pudiéramos decir de ese punto, hermanos? Bueno, no sé si el hermano Sammy tenga algo que decir, pero hay mucho que decir acerca de esta palabra de esclavos,
porque en realidad es una palabra en la cual en el Antiguo Testamento se usaba para una persona que no tenía ya derechos. O sea, era comprado por su amo y allí hasta podía morir en esa casa, ¿verdad? Había leyes incluso a los esclavos, si ellos decidían irse o quedarse, también tenían esa libertad, pero de allí en fuera ellos estaban sujetos a lo que el amo decía, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento no es cosa diferente. Jesucristo mismo, Él se hace saber también que Él es el siervo, ¿verdad? En Isaías lo vemos a Él como el siervo sufriente, pero nosotros aquí en el Antiguo Testamento vemos que esa palabra dolos, esclavo, siervo, es para alguien que ya no vive para sí mismo, sino vive para su Señor, para atender a su Señor, para vivir y atender las necesidades de los otros que están en casa también. Amén. La palabra doulos significa un siervo que está voluntariamente bajo esclavitud de otra persona. Doulos, un siervo que está voluntariamente bajo esclavitud de otra persona. Por eso, hermanos, el día de hoy nosotros no nos tienen algo amarrado para que le sirvamos al Señor. No, el doulos es un siervo que está voluntariamente dispuesta a servirle a su Señor bajo esclavitud. ¿Qué te parece ese punto, Sammy? Fíjese que es muy interesante, pastor, porque también nos habla me parece que aquí es en Filipenses 2, ¿verdad? Nos enseña el ejemplo grande del mismo Jesucristo. Dice que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo, que dice que se hizo semejanza de hombre para agradar, para hacerse siervo. Dice que Él vino a servir. Y es muy hermoso de que siendo el Rey de Reyes, dice también el mismo Jesucristo, ¿verdad? Da testimonio y dice Él que dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la ofrezco, ¿verdad? Y es muy, muy hermoso cuando a una persona se ofrece así, porque ya no es forzoso, no va a ser el trabajo por obligación, sino por amor, por un sacrificio entregado voluntariamente. Y es hermoso vivir voluntariamente para el Señor, así como Cristo nos enseñó, igual nosotros. Amén. Sí, amén. Tenemos una pregunta aquí, pero vamos a examinar un poquito más la respuesta y la vamos a estar colocando ahí en el Facebook cuando ya la tengamos lista. Solamente queremos hacer un repaso de todo lo que hablamos el día de hoy. Nos quedan unos minutitos. Hablamos, hermanos, acerca de la identidad, cómo va amarrada con el propósito. Lo miramos en muchos ejemplos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dijimos también, hermanos, que en el Antiguo Testamento la identidad iba de la mano con el nombre de la persona, que Dios, cuando tenía un propósito específico para alguien, le cambiaba el nombre a la persona. Pero hablamos también cómo el enemigo sabía muy bien esto y trataba de cambiarle el nombre a la gente para que ellos no vivieran su identidad. Ahora, ya pasándolo al Nuevo Testamento, mencionamos también que es importante que ahorita nosotros estemos viviendo nuestra identidad. Dimos una lista de cosas que le tengo noticias. Esta no es todo. Esa es parte de nuestra identidad, pero es bastante lo que ya vimos. Entonces, pero mencionamos de que ahora nosotros estamos pasando por el segundo proceso de transformación. El primero dijimos que fue en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero el segundo es el metamorfo, donde estamos viviendo nuestra identidad. Dijimos de que para eso necesitábamos la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de nuestra relación con Cristo, pero también de nuestra relación con el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, que ese es el ambiente que Dios diseñó para este metamorfo. Ahora, lo interesante, y los dejamos con esto, aquella gente que no está viviendo su identidad ahorita, no pasa a una tercera transformación, donde dice la palabra del Señor que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nosotros creemos
de que esas personas que no están viviendo su identidad, pero que en algún momento comenzaron el proyecto, comenzaron el proceso, pero no permanecieron en ello, Dios tiene sus formas de trabajar con esas personas. Dios sabrá lo que va a hacer, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es vivir nuestra identidad. Y yo quiero terminar con estos versículos. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amado hermano, muchas gracias por habernos sintonizado. Ese es nuestro primer discipulado. Los discipulados los vamos a tratar de hacer así. Le doy las gracias a mis hermanos que están acompañándome aquí enfrente, pero también a los hermanos que están acompañándonos detrás de cámaras. Muchas gracias por su esfuerzo y esperemos de que mucha gente pueda ver este video, que yo creo que va a ser de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Te esperamos el próximo jueves a la misma hora, 5 de la tarde, hora de Chicago, para que nos sintonicen nuevamente y así vamos a estar tomando nota de las personas que estuvieron presentes. Si nos quieres dejar un mensaje, con mucho gusto lo podemos ver, pero al final del curso vamos a estar mandando el librito digital que les hablamos, donde tenemos varios esquemas bíblicos que hemos sacado aquí en nuestra congregación. Que Dios te bendiga, espero de que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir ahora, Señor amado, de que tú sigas glorificándote en medio de nosotros y nos sigas bendiciendo. Te necesitamos, Jesús. Sigue transformando nuestras vidas a lo que ya tú has diseñado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos ahora tu bendición en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Te esperamos el próximo jueves. Nos vemos. Amén.